Conferencia 9. La Anunciación profética y el origen del cristianismo. A través de todas estas conferencias se pone de manifiesto la posición de la ciencia espiritual con respecto al Evangelio de Juan. A través del estudio de este documento tratamos, además de conocer ciertas verdades sobre los mundos espirituales, el mostrar que el solo estudio de este texto nos da la posibilidad de penetrar en el mundo espiritual de modo similar a como es posible estudiar las matemáticas de forma independiente de cualquier documento original, a través del cual, en el curso de la evolución, fue dado a conocer por primera vez el contenido de las matemáticas. Los que en la escuela aprenden la geometría elemental nada saben del texto original de la geometría de Euclides, que fue el primero en dar ese conocimiento a la humanidad, pero una vez que fue transmitido el conocimiento, quien lo aprende independientemente del texto original está mucho más capacitado para comprenderlo. Esto demuestra por sí mismo que la investigación espiritual misma nos permite encontrar las verdades correspondientes y después de haberlas alcanzado, volver a encontrar en los documentos históricos lo que de otra manera ya sabemos, y esto nos conduce a la justa y verdadera apreciación de esos documentos. Por esto el Evangelio de Juan nada pierde de su valor, muy al contrario, corrobora lo expuesto en estas mismas conferencias. En cambio, hemos visto que para quien se apoya en la ciencia espiritual, la estima y la apreciación de las Escrituras no son en modo alguno de menor grado que para aquellos que desde un principio se basan en las Escrituras mismas. Es más, hemos visto que las más profundas verdades del cristianismo, las que también podemos encontrar como la sabiduría en general, las volvemos a encontrar en el Evangelio de Juan. Concibiendo de esta manera el profundo sentido del cristianismo, llegaremos a comprender el por qué justamente al principio de nuestra era el Cristo debió entrar en la evolución de la humanidad. Hemos expuesto de esta manera que se desarrolló el periodo posatlante de nuestra humanidad y hemos caracterizado cómo después del diluvio atlante hubo una primera gran época cultural, la primitiva cultura india, en la cual dominaba entre los hombres el sentimiento de añoranza y del recuerdo. Este recuerdo radicaba en la viviente tradición de una época anterior al diluvio, cuando el hombre, gracias a su peculiar naturaleza, aún poseía cierta clarividencia opaca que le permitía recibir el mundo espiritual y conocerlo por propia experiencia, tal como hoy conocemos los 4 reinos de la naturaleza. En esa época, antes del cataclismo atlante, no existía la bien definida diferencia entre la conciencia diurna y la nocturna. Cuando el hombre dormía, su interior no se hallaba tan inconsciente y apagado como ahora, sino que al desvanecerse las imágenes de la vida diurna, se suscitaban las de la nueva vida espiritual. El hombre se encontraba dentro de los hechos del mundo espiritual. A la mañana, al sumergirse en su cuerpo físico, las experiencias y verdades del mundo divino espiritual se desvanecían en la oscuridad, y en torno del hombre aparecían las imágenes de la realidad de los reinos mineral, vegetal, animal, etc., como hoy los conocemos. La precisa diferencia entre el estado inconsciente nocturno y la vigilia no apareció hasta después del diluvio en la era posatlante, cuando el hombre, en cuanto a la percepción inmediata, quedó desligado de la realidad espiritual y cada vez más colocado en la realidad puramente física. Le quedó nada más que el recuerdo de que existe el reino de entidades y hechos espirituales, y de este recuerdo surgió en el ánimo el anhelo de volver a penetrar, a través de estados excepcionales, en los reinos de los cuales el hombre había descendido. Pero estos estados excepcionales los alcanzaron solo unos pocos escogidos, los iniciados, a quienes en los misterios se le abrieron los sentidos interiores, de modo que pudieron percibir el mundo espiritual, como asimismo dar el testimonio ante los demás de la realidad de los mundos espirituales. Por medio del yoga, el hombre de la antigua cultura india lograba restablecer el antiguo estado de clarividencia opaca. Los hombres de naturaleza excepcional, iniciados de tal manera, se convirtieron en conductores de la humanidad, testigos del mundo espiritual,
bajo la impresión de la añoranza y del recuerdo, se había suscitado en la primitiva cultura india anterior a la cultura de los Vedas aquel sentimiento que consideraba la realidad exterior como maya o ilusión, y decía: únicamente el mundo espiritual, el mundo de los seres y hechos espirituales, es la verdadera realidad, la que solo volveremos a alcanzar a través del estado excepcional del yoga. Lo que el hombre ve con sus ojos es irreal, es ilusión, es maya. He aquí el primer sentimiento religioso fundamental, siendo el yoga la primera forma de iniciación del período posatlante. Pero aún no hubo entonces comprensión alguna de la verdadera misión del tiempo posatlante, puesto que no fue la misión de la humanidad considerar como maya, como ilusión, la realidad sensible, rehuirla y quedar enajenado de ella, sino que la misión de la humanidad posatlante reside en algo muy distinto: el ir conquistando la realidad física y llegar a dominar el mundo de los fenómenos físicos. Por otro lado, es bien comprensible que al principio la humanidad, al establecerse por primera vez enteramente sobre el plano físico, haya considerado como maya o ilusión lo que antes, dentro de la realidad espiritual, apenas se había perfilado. Pero tal sentimiento frente a la realidad no debía conservarse, no debía continuar obrando como fundamento de la vida del tiempo posatlante. Efectivamente, hemos visto que la humanidad posatlante de las distintas épocas culturales ha ido conquistando el enlace con la realidad física. En la primitiva cultura persa, de la que lo que la historia conoce como cultura persa de Zaratustra es la última reminiscencia de aquella antigua cultura, el hombre dio el primer paso con el fin de superar el antiguo principio indio y de conquistar la realidad física. Todavía no existe afinidad a la dedicación ni al estudio del mundo físico, pero sí bastante más que en la antigua cultura india. Lo que de ésta se ha conservado hasta a tiempos posteriores aún evidencia la reminiscencia del antiguo sentir. Es por ello que nuestra actual conciencia y cultura jamás hubiera podido traer su origen de aquella cultura india. Dentro de esta, toda sabiduría de los mundos espirituales, de los cuales conservaba el recuerdo, la alcanzaba apartando la vista de lo físico, no teniendo inquietud en descubrir el mundo físico. Debido a ello, el principio indio jamás hubiera podido crear ciencia alguna apropiada al mundo terrestre, ni tampoco el dominio de las leyes de la naturaleza que forman la base de nuestra cultura moderna. ¿Para qué estudiar las fuerzas de un mundo si éste es ilusión, si más tarde esto ha cambiado, debido a una posterior influencia externa? Para la antigua cultura persa, la realidad física exterior empieza a ser un campo de trabajo humano, pero ve en ella la expresión de una divinidad hostil, si bien ya brotaba la esperanza de que con la ayuda de la luz divina fuera posible transformar el campo material de la realidad en un mundo enteramente compenetrado de potencias espirituales y de los dioses del bien. El hombre de la cultura persa empieza a sentir la realidad del mundo físico, aún la conciencia como escenario del dios de las tinieblas, pero también tiene la esperanza de difundir la fuerza de los dioses del bien. La humanidad pasa después a la época que encontró su expresión histórica en la cultura babilonio-asirio-caldeo-egipcia, y hemos expuesto que allí, para el hombre, la bóveda celeste ya no era maya, sino un todo en cuyas constelaciones se puede leer. La órbita y el brillo de las estrellas, que para el indio eran maya, se convierten para el hombre de la tercera cultura en expresión de la voluntad y de las intenciones de entidades divino-espirituales. Se empieza a sentir que la realidad exterior no es ilusión, sino manifestación y revelación de entidades espirituales. En la cultura egipcia se empieza a aplicar en la geometría lo que lee en la órbita estelar. Los egipcios se convirtieron en maestros de la geometría. Creían que por medio del pensamiento que estudia cada parcela de lo terrenal, también es posible elevarse sobre la materia y transformarla por las fuerzas del espíritu humano. De esta manera,
la humanidad compenetró de espíritu el mundo material que primero se había considerado como maya, y el espíritu apareció cada vez más en el interior del hombre mismo. Hemos visto que el hombre no fue capaz de sentir el yo o el yo soy hasta el fin del período Atlante, ya que mientras el hombre percibía imágenes espirituales, también tenía presente que él mismo pertenecía al mundo espiritual como otra imagen entre ellas. Solo más tarde el espíritu llegó a manifestarse en el interior. Consideremos ahora, además de lo que acabamos de repetir, el desenvolvimiento de la interioridad humana. Cuando en el tiempo Atlante el hombre percibía el mundo en torno suyo, apenas prestaba atención a su propio interior. Su mundo entero, al que se abrazaba mediante el yo o yo soy, no lo experimentaba como algo de contornos bien definidos. Solo al desvanecerse el mundo espiritual podía llegar a ser consciente de su propia espiritualidad. En la antigua cultura india imperaba todavía un extraño sentimiento frente a la propia espiritualidad. Se decía: para penetrar en el mundo espiritual y elevarnos sobre la ilusión, hemos de perdernos en el mundo espiritual, extinguir en lo posible el yo soy y abandonarnos al espíritu del universo, a Brahman. De modo que en la primitiva iniciación se producía la pérdida del propio ser con el abandono en forma impersonal al mundo espiritual. En la tercera cultura esto cambió, porque la autoconciencia del hombre se había desarrollado lo suficiente como para que progresivamente fuera consciente del yo en su interior. Al familiarizarse con la materia y sus leyes que el espíritu humano mismo percibió y que no fueron dadas a través de un opaco estado onírico, el hombre llegó a ser consciente de su yo, y en el antiguo Egipto esta conciencia de la personalidad alcanzó un punto culminante. Pero en esta conciencia de la propia personalidad también había un elemento que la hacía aparecer como algo inferior, vinculado y sumergido en el mundo exterior, sin posibilidad de relacionarse con el origen del hombre. Dos fundamentales estados de ánimo se habían formado en la evolución de la humanidad y han de contemplarse si queremos comprender todo el proceso. Recordemos que el hombre del período Atlante y de la antigua época india había anhelado prescindir de la personalidad. Para el hombre Atlante era fácil, porque lo más natural para él era abandonar la personalidad todas las noches y vivir en el mundo del espíritu. También el indio podía hacerlo porque la iniciación a través del yoga le elevaba a lo impersonal, había buscado hallarse en el seno de lo divino en general. El albergarse en un elemento general se había conservado finalmente en la conciencia de continuidad de las generaciones, en el origen sanguíneo genealógico que se remontaba al primitivo patriarca. Tal sentimiento se originaba en aquel antiguo estado de ánimo, de sentirse en el seno de lo divino espiritual. Esto había conducido a que los hombres de la tercera cultura, en cuanto habían pasado por un desarrollo normal, empezaban a sentirse como individuos, pero que ellos, al mismo tiempo, vivían en el seno de un todo divino espiritual, que por el parentesco sanguíneo pertenecían a toda la línea genealógica y que el Dios vivía en la sangre que fluía por las generaciones. Cierto grado de perfección de tal estado de ánimo se había alcanzado en el pueblo del Antiguo Testamento. Yo y el patriarca Abraham somos uno. O sea, que el individuo vivía en el seno del conjunto que se remontaba al patriarca Abraham. En realidad, este sentir era también el fundamento de todos los pueblos normalmente desarrollados de la tercera época cultural, pero solo al pueblo del Antiguo Testamento se le había preanunciado proféticamente un hecho espiritual más profundo que la paternidad divina que fluía por la sangre de las generaciones.